días. Hay debate a esta hora en la sala de la Cámara de Diputados por esta iniciativa de ley que hace una modificación al Código del Trabajo para reducir de 45 a 40 horas semanales. Hay debate, pero también hay consenso. Se espera que sea una votación con amplia mayoría, no unánime como ocurrió en el Senado, porque aquí en la Cámara Baja los parlamentarios del Partido Republicano han expresado algunos reparos respecto a esta iniciativa de ley que ingresó el año 2017 y fue impulsada precisamente por la ministra Camila Vallejo cuando era diputada. Ministra, muy buenas tardes ya creo a esta hora. ¿Cómo ve cómo se está dando este debate y qué es lo que esperan de la votación que se va a dar en unas horas más? Bueno, efectivamente han pasado un poco más de 6 años desde que presentamos este proyecto de ley. Tuvo que enfrentar varias dificultades, pero ya estamos como a punto de sacarlo del horno. Este es el último trámite legislativo. El proyecto recibió indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, ¿cierto?, liderado por la ministra del Trabajo, para ampliarlo, para incorporar este beneficio a varios sectores productivos de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de la gente que trabaja en aeropuertos, en el caso, por ejemplo, de los tripulantes, perdón, de los trabajadores de cabina, los que trabajan en el mar, el trabajo agrícola, los choferes, los del transporte, los que tienen jornadas excepcionales, también, por ejemplo, en la minería. Por lo tanto, un proyecto que no solamente amplía la gradualidad, que en un origen estaba solo para las pymes de 5 años, sino que para todas las empresas. Además, incorpora a estos sectores productivos que tienen jornadas distintas a la jornada ordinaria que usualmente conocemos. Una jornada histórica, es segunda vez en la historia de nuestro país que reducimos la jornada laboral. Esta sería la segunda, sí, ¿no? Ministra. La primera fue a 48 horas el 2005. Y es una buena noticia principalmente para las familias trabajadoras de nuestro país. Sí, ministra, yo me imagino que también es bien gratificante para usted que presenta este proyecto hace ya 6 años, se demoró el trámite, pero ya es prácticamente un hecho porque se tendrían los votos. Ahora, le quiero preguntar, ¿esto va a ser progresivo? ¿Es para que la gente lo tenga bien claro? Sí. Mira, el proyecto, originalmente era bastante sencillo, de reducir de 45 a 40 horas sin afectar los salarios, etcétera. Claro. Luego, en el primer trámite, logramos acordar con las pymes una gradualidad de 5 años en ese entonces. Fue el primer año en que se tramitó. Y en la gradualidad de 5 años lo que sucedió en el Senado en nuestro gobierno es ampliarlo a todas las empresas, o sea que no hay una distinción por tamaño de empresa. Entonces, como una ley pareja, la gradualidad de los 5 años, en la primera hora de reducción, es decir, de 45 a 44 horas, parte a un año de publicada la ley, que esperamos que sea pronto, ¿no? Claro. Luego 2 horas al tercer año. Claro. Y las otras 2 horas restantes al 5.º año, ¿ya? Sin perjuicio de esto, las empresas pueden adelantarse. Y, por ejemplo, si una empresa quiere implementar con acuerdo a sus trabajadores una jornada de 4x3, se adelanta la norma y aplica las 40 horas en modalidad de 4x3, es decir, 4 días de trabajo con 10 horas máximo y los otros 3 días libres. Y así para cada tipo de jornada excepcional. Lo otro que se incorporó, además de esta gradualidad completa, sin distinción de tamaño de empresa, vuelvo a insistir, la gradualidad de 5 años estaba antes para las pymes, esto de la incorporación del CENSE, que abre una modalidad de capacitación para las pymes para apoyarlas en los procesos de organización del trabajo, la organización de la empresa, para que tengan más respaldo al momento de adaptarse en estos 5 años a la reducción de la jornada laboral. Incorpora más a las trabajadoras de casa particular, que es algo muy importante, me habían preguntado muchas trabajadoras. Establece estas como bandas horarias para las madres o padres trabajadoras o personas que cuidan, no solamente el padre o madre trabajador, sino que también para las personas que cuidan, de poder pactar una banda horaria en el ingreso y salida de la jornada laboral a propósito de las labores de cuidado, ¿ya? Y para niños y niñas de hasta 12 años. Así tiene varias innovaciones interesantes que nos permiten decir que es una buena noticia para las pymes, para las empresas, para poder adecuar su tiempo de trabajo, para los trabajadores y trabajadoras, para los niños y niñas y para distintos sectores productivos que existen en nuestro país, que son diversos. Sí, pues eso es súper importante, ministra, porque desde el proyecto original de su autoría hace años atrás, bueno, hay una discusión intensa, sobre todo por estos temas de flexibilidad, de gradualidad, y pareciera ser que se abarcó un universo de inquietudes, porque la realidad laboral es distinto por áreas, distinto por regiones, distinto por un montón de cosas. Entonces parece una muy buena noticia que esto vaya a ver la luz, ministra, y preguntarle, ¿por qué cree usted entonces que, dado que no es el
proyecto original propiamente tal, sino que incorpora un montón de cosas que incluso la propia derecha defendía. Hoy día Republicano se resta de esto y no lo apoya. No lo sé, habría que preguntarle a los parlamentarios del Partido Republicano. Es lamentable porque en el Senado tuvimos unanimidad, total respaldo. Claro. Ha habido un cambio cultural desde que presentamos el proyecto de ley. Si ustedes recordarán que habían discusiones que eran como que decían que los brigadistas no iban a poder apagar un incendio porque se les terminaba la jornada, o casi que el piloto de un avión tenía que tirarse del avión, era ridículo. Nos llegaron a ver esos memes, ¿no? Porque se llevó a la caricatura la discusión de esto, cuando siempre el ánimo era partir de una base, que era el proyecto ingresado, pero luego discutir cómo podíamos adecuarlo a los distintos sectores productivos y que la flexibilidad no significara precarización, ¿no? Claro. Que siempre nos habríamos a adecuaciones de la jornada laboral en función del principio de reducción, tuviera que ser en conversación con los trabajadores, con los empleadores, y hubiera un entendimiento para que todos salieran ganando en el fondo. Y eso es lo que se logró producir desde el año pasado, ¿no? En junio, cuando la ministra del Trabajo creó las mesas técnicas en todas las regiones para conversar de esto. En agosto se presentaron las indicaciones que respondieron a esa conversación y antes, incluso entre medio, tuvimos la entrega del sello Las 40 Horas, que va más hasta la fecha como 503 empresas, sobre todo pymes, que se han ido sumando antes de la ley a las 40 horas. Sí. Entonces, se ha producido un cambio cultural a través del diálogo, el entendimiento de sectores que antes rechazaban esta iniciativa y hoy día la aprueban, y los elementos de adaptación o flexibilidad son razonables y siempre se plantean en acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, que es lo que más nos preocupaba a nosotros. Entonces, si una empresa quiere, por ejemplo, aplicar el 4x3, es con acuerdo de los trabajadores. Si una empresa o los trabajadores dicen, ¿saben qué? No vamos a mensualizar la jornada ordinaria, sino que en un mes vamos a establecer que en promedio se trabaje 40 horas a la semana. Claro. Eso da un número, ¿no? Y puede, con acuerdo de los trabajadores, llegar, por ejemplo, a mantenerse 45 una semana, pero las siguientes 30. Y en promedio de ese mes da 40 horas semanales. Pero eso es con acuerdo de ellos, ¿no? Y no una forma impuesta. Y eso es súper importante señalarlo, porque fue parte de lo que no se quiso en un momento resolver a través del diálogo cuando siendo parlamentarios tramitábamos este proyecto. Nosotros decimos, sí adaptemos, sí adecuemos, pero sin pasar por encima de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. Sí, ministra, evidentemente aquí la idea es que trabajadores, trabajadoras y empresas conversen, digamos, y se pongan de acuerdo en las cosas que usted nos estaba contando, pero también es cierto que existe una asimetría de poder muchas veces en esta negociación, sobre todo por la baja sindicalización que tiene nuestro país en general, y porque también hay empresas de menor tamaño que de repente tienen... ¿Esto se va a fiscalizar de algún modo, que se cumpla? ¿Va a haber un mandato para la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo para que esto efectivamente pueda hacerse una denuncia anónima, pueda haber una fiscalización? Sí, totalmente. De hecho, la Dirección del Trabajo ha sido clave también en la tramitación del proyecto para que todo lo que se norma en este proyecto tenga por una contrapartida de fiscalización, ¿no? Y por lo tanto están muy claras las reglas también para los tipos de jornada, o sea, tanto para la jornada ordinaria, que es la jornada ordinaria, la que conocemos, sí, 45 horas semanales, y también para las jornadas excepcionales y las jornadas especiales, ¿no? Que eso es súper importante, que son tipos de jornadas distintas. Las jornadas excepcionales son, por ejemplo, las que tiene la minería. Y la propuesta de adaptación de la jornada especial a 40 horas se hizo con los trabajadores de la minería, porque ellos no llegar a aplicar las 40 horas semanales si es que tienen tiempos de traslado muy grandes a sus lugares de descanso, ¿no? Entonces a ellos les conviene, por ejemplo, las 42 horas semanales y compensan con descanso en otra situación. O, por ejemplo, en el caso, de los choferes de transporte colectivo, interurbano, ferroviarios, por ejemplo, se adecua la del mes, que son 180 horas, a lo que son 40 horas semanales. Entonces es un tema de cálculo que se adecua. En el caso, por ejemplo, de los choferes de carga, tienen esa posibilidad o mantener las 180 horas mensuales como existe ahora, y la diferencia se compensa con días de descanso. Entonces, todo esto fue de alguna manera concordado y adecuado, entonces las normas están bastante claras para los sectores, y ante cualquier eventualidad de incumplimiento, de pasar a llevar a los trabajadores, rige obviamente las facultades que tiene la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo. Entonces se puede recurrir evidentemente.